Los músicos identificados por el público dentro de la corriente de canto popular que no dejaron de tocar, siguieron desarrollando propuestas a destacar. Un caso emblemático fue el de Eduardo Darnoyans, prohibido en dictadura. En 1984 se aprontaba a retomar sus actuaciones con una propuesta más eléctrica. Yo creo que fusionó luego un estilo personal, un estilo Darno Chance. Buenas noches, doña Sara, buenas noches, 12:05. ¿Quién apagará las luces cuando me quede? Lo fui buscando a partir de que en el año 84 casi ya pude tener recitales de nuevo. Fui a la escena más madura, habiendo visto otros en escena y buscando mi propia escena. Mi escena y mi dicción en la escena. Se detienen en las plazas como esperando la noche, con los ojos fugitivos y las sienes en desorden. Un viento como una duda les despeina el pensamiento. Se confunden con la tarde y ya no les queda cielo. Yo me siento muy bien porque yo voy a los recitales de canto popular y a veces discrepo con alguna gente, con otra no, pero me parece muy bien que exista todo, ¿no? Es decir, eso es lo que tiene que ser. Y si hay que decirle de alguna manera, bueno, canto popular está bien. Yo hago desde canciones sefaradíes tradicionales del siglo XIV hasta rock and roll y alguna ondita police de repente ahora también. Y me parece bien, y hago milongas y hago otras cosas, candombe y otras cosas más. ¿Y por qué eso no puede ser canto popular uruguayo, no? Te perdí, mi compañera, sacame de este enredo. Te perdí, mi compañera, desatame de este enredo. Los espectáculos de Benedetti y Biglietti, que habían comenzado en el exilio, se daban por primera vez en Uruguay. Nosotros veníamos haciendo eso desde México, lo habíamos hecho en Cuba, en Europa, en Argentina hacía poco. Fue precioso, pero con un matiz fundamental, que es lo mismo que me pasó con el Francine en mi regreso personal, que era hacerlo acá, ¿no? Eso fue muy especial y comprobé su calidad humana en la convivencia, la tarea, los dos en el escenario. Viste que a veces el escenario es un revelador de cosas, ¿no? de cositas, de perezas o de pequeñísimas mezquindades. Nada. O sea, ha sido una... Nos hemos hecho amigos trabajando. Vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará, ¿por qué cantamos? Fernando Cabrera, luego de su primer disco solista, realiza un espectáculo y disco junto a uno de sus referentes, Eduardo Mateo. Fíjate que el disco hasta el día de hoy se sigue vendiendo. Es muy conocido en Argentina también, muy respetado. Siempre me hablan de ese disco cuando voy a Argentina, siempre. Músicos y especialistas, ¿no? Críticos, que se mueren. A mí me asombra, porque ni Mateo ni yo teníamos, me parece, la noción de que fuese algo importante ese disco.
mucho refinamiento, mucho dominio de la rítmica, mucha investigación en el campo de la armonía también, en lo vocal, aún en las letras también. Al mismo tiempo que me pone una cadena, ahuyenta el miedo que tranca mi libertad. Se quedaría por siempre conmigo adentro, pero sabe que no hay modo de echarse atrás. Me dice cosas que me hacen creer en algo y me retiene si quiero empezar a andar. Le digo chau y se queda acongojada, pero yo sé que nos vemos en el final. Sumamente responsable en todo, en los pequeños detalles, en todo, tanto sea llegar ahora a un sitio como encargarse de tal aspecto, el trabajo mismo de los ensayos. Era muy responsable, muy serio. Reconozco que tiene otra fama, pero por lo menos en ese periodo no lo domé. Sumaba dos aportes de dos personas muy distintas, ¿no? El resultado era por consiguiente bastante original. Su cara me lo afirmó, pero sabe que mi camino termina acá. Le digo chau y se queda acongojada, dice que no, pero yo sé que nos vemos en el final. Le digo chau y se queda esperanzada, pues sabe que mi camino termina acá. Al mismo tiempo que me pone una cadena. Muchas gracias. América Latina está en vías concretas de lograr una identificación cultural importante. En 1987 se vuelven a juntar los que iban cantando. Esta vez, Trochón, Lazaroff y Bonaldi se juntan con un joven, Eduardo Pitufo Lombardo. Yo, por ejemplo, me compré una quena. Los que iban cantando tocaban temas del pasado reciente. Ya no había censura, pero con su estilo hacían referencia a la huella de la dictadura de una manera diferente a la nueva generación que había optado por el rock. Palabras del doctor don Julio María Sanguinetti. Hay gente que piensa que revolver las cuentas del pasado es una buena política para el presente. Yo creo, por el contrario, que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores. Hay gente que cree que lo más novedoso hoy es trasladar al Uruguay el juicio de la Argentina, como si los conflictos de la Argentina fueran iguales a los del Uruguay, cuando es notorio que no lo son. Que lo mejor que puede ocurrir con el pasado es dejárselo a los historiadores. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás, que dentro de muy poco tendrás la convicción que todo fue producto de la imaginación, que aquello que se dijo respecto a la existencia de un régimen de facto, de cierta dictadura, son solo habladurías, groseras ocurrencias de cuatro revoltosos bribones, cara dura y algunos costurones que veo en tu mejilla no fueron producidos a causa de un sablazo. Seguro que pinchaste picando una morcilla, lo mismo que el rato que veo en tu antebrazo. Verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada.
verás, verás, mi amor, verás, verás, que aquí no pasa nada ni sucedió jamás. Que yo muy poco tendrás la convicción que todo es producto de la imaginación. Podemos ver una nueva generación de músicos surgiendo que no optaron por el rock. Formados en el TUMP por músicos como Lazaroff y Trochón, comenzaban a salir a escena Jorge Schellenberg, Julio Brum, Asamblea Ordinaria y Alberto Wolf, entre otros. Es como si la naturaleza alguna vez hubiera ordenado el movimiento y todo se hubiera puesto a funcionar. Todo a moverse. El viento, las personas, el mar, los barcos, los camiones cuando pasan y las fábricas cuando producen. En movimiento al generar agrocombustibles, buscando petróleo o trabajando por plantas de Portland que produzcan más. En movimiento cuidando el medio ambiente. En movimiento un país. Se mueve ANCAP, se mueve Uruguay. En 1986, la movida de rock vivía su momento de mayor auge. Eran pocos los programas de televisión que la difundían, como por ejemplo Videoclips en Canal 5 y Control Remoto en Canal 10. En las radios podemos destacar A Caras y Más Caras, de Gustavo Rey y Mauricio Almada, algunos programas de emisora del Palacio y la más escuchada por los jóvenes rockeros de la época, 100.3, El Dorado FM. No tenías acceso a los medios, de nada. Tuve que agarrar una lanza por Figaro porque yo le rompí las pelotas delante del 83. Pero le pasaba los temas y bueno, 2 por 3 me hacían una pregunta, porque se iba todos los días. Sí, Figaro fue el primero que pasó los tomos en la radio. Eso es verdad. La vi con su uniforme del seminario, del liceo, ¿no? Digo, su saquito y sus cassettes, ¿no? Estamos en la lona, la música está enferma, que tenía un estribillo, estaba bárbaro. No sé si eso después se grabó, pero eran temas que pasamos mucho, ¿no? La música está enferma, nosotros también, para recuperarla hay que volver a romper o algo así, decía. Muy bueno. Uno de los acontecimientos más importantes de esa movida fue Montevideo Rock, organizado en 1986 en el Prado. Y para nosotros fue muy lindo, fue una cosa impresionante, compartir escenarios con grupos importantes como Legión Urbana, como Sumo, yo qué sé, como que ahí adquirió como una especie de, bueno, acá hay rock uruguayo, ya no se trata de 4 o 5 bandas rompiendo los huevos. Fue como legitimar aquello, ¿no? De alguna manera. Creo que en el Montevideo Rock 1 fue un protagonismo muy bueno de las bandas uruguayas y un nivel muy parejo, a excepción de algunas bandas argentinas y brasileñas que realmente descollaban. Y estuvo bueno, mucha gente junta, ¿no? Me acuerdo que había, aún siendo de tarde, había, no sé, 6.000, 7.000 personas. Después llegaron a ver 20.000, dicen, ¿no? Fue tremendo haber visto miles de tipos que se esperaban hasta las 3 de la mañana después de haber visto a todos los argentinos que venían acá, que eran los dioses, te esperaran y te cantaran las canciones. En Montevideo Rock 1 fuimos realmente protagonistas. Es más, en ese momento Radio Mundo cambia radicalmente su programación y ponen a Mauricio Almada y a Gustavo Rey. Hicieron una transmisión de todo el fin de semana en Montevideo Rock y al final hicieron una votación y ganamos los estómagos, pero por muerte. No puedo considerar Montevideo Rock 1 como una consolidación del movimiento de rock uruguayo porque yo ya era mayor.
Y lo veía también, empezaba a ver eso ya con cierta desconfianza, con cierto nihilismo. ¿Quién arma Montevideo Rock? ¿Para qué lo arman? Era un festival donde 2 o 3 personas iban a hacer dinero, los músicos iban a cobrar poco, sobre todo los uruguayos, y nada más que eso. No dejaba de divertirnos igual. Creo que eso fue lo que se hizo. Consolidar una movida acá para promover un negocio. En ese momento creo que servía apoyar a las bandas nacionales para generar un mercado. Luego se inundó todo ese mercado con lo que venía barato y enlatado de otras partes del mundo, de Argentina, de todos lados. ¿Entendés? Sobre todo el rock en español se impuso así. Nosotros lo que queríamos hacer era tocar, nos chupaba un huevo la plata y la gente quería escucharte y ta. Y siempre hay vivos. Cuando subimos al escenario pararon 2 camionetas de milicos, se bajaron y hicieron una fila para donde nosotros nos pasábamos, a vos te vamos a matar, a vos te vamos a matar, así. Y me acuerdo después que vi a unos milicos que nos estaban boicoteando, nos estaban sacando los cables durante nuestra actuación. De hecho nos cortaron la luz, en cierto momento ya no teníamos la manguera de luces. Y después cuando se cortó el sonido, bajamos para donde estaba la gente, que a ese momento ya había hecho unas hogueras y empezaron a tirar palos incendiados para arriba. Me acuerdo que me sacaron adentro de un ómnibus, escondido abajo de los asientos. Me acuerdo de un montón de cosas interesantes. Estuvo bueno Montevideo Rock. La mentira, las reglas falsas, no definan la mentira. Nada debe ser muy breve para que dure una vida. En Montevideo Rock se juntaron muchos fans de grupos. Los peinados y las vestimentas identificaban las diferentes opciones por la música. Hacía mucho tiempo que no se veían esas libertades en Uruguay. Me acuerdo del look punk, el más eran muchachos con las uñas pintadas de negro, pelo bien corto y una cresta. Se veían bastante, muy serios, algunos maquillados, con rímel, algunos con los labios pintados de negro. Recuerdo ver pasar algunos con la ropa rota, pantalones rotos también, y muy negro toda la vestimenta, en verano con las camisetas cortadas, en invierno con camperas negras de cuero o sacos largos oscuros. Y recuerdo también que a veces, el 18 de julio era un puestito tras otro en aquellos tiempos, y ellos caminaban los punks y la gente de los puestos los insultaban, y ellos seguían con cara de malos, pero no reaccionaban. El New Romantic era más elegante, y escuchaba esa música que empezaba a sorprenderme un poco, que yo nunca la había escuchado, Bronchi Beat, Duran Duran, música más comercial, más lindos, más elegantes, más coquetos. El heavy era el típico rockero de los años 70 trasladado a los 80 y a los 90, campera de cuero, pelo muy largo, barba. El heavy metal fue una corriente de gran crecimiento en los 80. En la década que surgieron los videoclips, grupos como Iron Maiden y AC/DC influenciaron a muchos jóvenes en varios países. Uruguay no fue la excepción. Un grupo heavy figuraba entre los principales exponentes de la movida de rock, Alfa Cast. Lo que había en aquel momento, no solo, y sobre todo el rock, creo que era el que llevaba la aposta, como una especie de destape uruguayo, ¿no? El destape de vestirte, de pararte los pelos, de hacer cualquier cosa, de agarrar que 2 tipos chuponearan por ahí, como lo que fue en España, que cuentan, bueno, yo me imagino algo parecido acá de alguna manera. Y el resto de la gente lo miraba con asombro y con fastidio, como
igual que cuando aparecieron los primeros cerquillos Beatles a principios de los 60, que causaron estupor y fastidio, y lo mismo volvió a pasar ahora. ¿Quiénes son esos atorrantes que andan con caravanita o con el pelo largo y las barbas? Y siempre la generación mayor se siente atacada por las novedades de la generación posterior. ¿Sabes lo que es salir con los pelos parados? Era terrible. Ahora hasta, no sé, hasta Never Araujo se para los pelos. O de repente iba a comprar cigarros a un bar y había algún amigo, mirá estos putos, no sé qué. No, había una agresión, había gente que no le gustaba nada, ¿viste? Los jóvenes que iban a nuestros recitales no estaban bien vistos ni por sus padres ni por sus pares. Bueno, te cortabas el pelo, la campera, el pelo largo, la caravana y no sé qué, que esto, que lo otro. Entonces a eso iba marcando dentro de la sociedad diferencias, digo, no es como ahora que podés usar lo que quieras en cualquier momento. Nosotros íbamos a veces al interior, a lugares donde había una movida bárbara y te parecía que iban a ir un montón de gente y de repente iban 100 tipos y el resto se quedaba afuera mirando, porque no se animaban a entrar. Y eras un poco también el paño de lágrimas, que venían, de repente en tal lado venían dos tipos a decirte que eran las raras, que en el pueblo todo el mundo nos mira mal, nos dicen de todo, que fíjate, porque tengo la cara y me pongo el pelo así. Bueno, ¿qué vas a hacer? Por un lado tenías en aquel momento, estaban los estómagos y los traidores que tenían una postura más oscura, así más. Nosotros éramos un grupo de amplio espectro, nos podía escuchar cualquiera. Esa era la idea, no nos interesaba ser parte de un grupete, ¿viste?, de panquitos que nos iban a ver. No éramos continuadores de la obra de los Pistols ni del post-punk. Nosotros no nos importa, nos cagábamos de risa ese tipo de cosas. Podrida, podrida, agua podrida, 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 agua podrida, podrida, agua podrida, 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 podrida. Alguna gente nos adoraba y otra gente me parecía una mierda. Era así, directamente. Claro, les molestaba primero que nos fuera tan bien, que fuéramos tan populares y que captáramos tanto público. Nosotros escuchaban desde los niños hasta los abuelos, ¿viste? La muerte elegante, la muerte de guantes, se cierne sobre la ciudad. Las cosas pasadas, la gente olvidada, que vuelve a comenzar. Y todo este tiempo sentado temiendo, tratando de no recordar. La vida perdida, las horas de agonía que aplastan a la ciudad. Y me pregunto a dónde has ido a parar. Y me pregunto si algún día te podré mirar y no verte más. Que una vez que te definís como algo, sos un idiota y te estás limitando, ¿entendés? Y la ideología punk, sobre todo, vuelvo a insistir, es hacelo vos. Dejá de quejarte y tomá el destino en tus manos. Dejá de padecer la historia, escribila. Eso para mí es el punk, no cortarse el pelito o vestirse de cierta manera. Punk soy todos los días, con la actitud que tengo. Circo rebelde, mentiras, solo palabras, solo decepción. Y no me gustaba repetirnos. Yo, la verdad, escuché el primer disco de los Ramones, el segundo de los Ramones, el tercero no lo quería escuchar. O sea, todo bien, pero ya sabes, es una fórmula y se repite lo mismo. Nosotros no queríamos hacer eso. Por eso cambiamos de disco a disco e hicimos cosas espantosas y cosas medianamente buenas. Pero siempre tratando de no repetir una formulita, siempre afrontamos el reto, eso está buenísimo. Y nos puteaban y todo, pero yo no hacía las cosas para conformar a nadie. Una vez que tenés éxito, tiralo a la mierda y empezá de nuevo de cero. ¿Entendés? Eso es lo mejor. Creo que nosotros tendríamos que habernos retirado antes, entre ellos. La sensibilidad de esos jóvenes estaba muy emparentada con los sucesos de la dictadura. En la prisión había presos que se morían de hambre. Ellos querían comer las ratas, pero el vigilante mierda les daba. Pienso yo que esos temas fueron los que justamente tuvieron más receptividad en el momento por el tema de la dictadura, de la sensibilidad de la gente, ¿no? Y que apostó a eso.
Me metieron la picana y dijeron sana, sana, pero mi cola de rana me dolía. Yo gritaba pido gancho, el que me toca es un chancho y me tocaban más fuerte todavía. Se podía ser más directo que en la época del canto popular. En el año 85 yo me podía permitir cantar de que... Lo canto en primera persona, pero me refiero a todos los amigos que tengo que le metieron la picana. Y le dijeron sana, sana y la cola de rana dolía. Tiene humor, no puedo decir, yo nunca canté Milicos hijos de puta. Lo canté de esa manera, ¿no? Esta generación de jóvenes que fueron menores de edad en la dictadura vivieron sus historias de represión en democracia, las racias. Una racia consiste en que la policía salga en determinada zona, detenga a la mayoría de la gente que está en la calle en una actitud que no pueda justificar en el sentido formal, que te diga, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Está trabajando? No, estoy tomando el fresco. Ah, bueno, venga para adentro. Y no era uno solo, era un montón de gente. Mientras te tenían de repente una noche en la comisaría, no te trataban bien. Es el legado de la dictadura, el miedo, el terror, eso fue lo que nos quedó, la violencia, se palpaba la violencia en la calle. El acostumbramiento que teníamos la gente de mi edad, que vivimos ese fenómeno después de la democracia y las racias de Sanguinetti, que estábamos acostumbrados porque teníamos una gimnasia policial. Que me llevaron en cana era parte de mi vida. Además, tenía costumbres insanas para la época. Me gustaba la música de rock, iba a recitales así extrañísimos, en lugares extrañísimos. Estaba en todos los juegos de maquinitas que hubiera de Montevideo a las horas más difíciles. La ley es otra en el cinturón. En la noche sentirás miedo. En la noche la justicia no es un juego. Primero está demostrado que todo el aparato de inteligencia se siguió funcionando. Pero aparte no se podía salir, de noche todavía no se podía salir. Y todo lo que decía Gustavo de que tus padres tenían miedo que salieras o que dijeras determinadas cosas, eso se seguía manteniendo. Aparte policía, había mucho mucho policía particular, mucho botón, amigo. Continuamente te estaban parando, continuamente te estaban cachando y te decían mariquita y puto y que te voy a pegar y te voy a meter adentro y te voy a pegar. Ese tipo de cosas le pasaba a todo el mundo. Y bueno, y en una época que había mucho baile, muchas cosas, mucha salida, empezaron las racias de vuelta y metían para adentro de la chanchita. Había mucha efervescencia, salida de dictadura, viste, todo el mundo. Ahora sí, y no era ahora sí. Nosotros esperábamos ese cambio, por fin zafamos del terror, vamos arriba. Y ahí nos empezaron a meter presos, Julio María, Sanguinetti, ¿entendés? O sea, fue una mierda, una basura, y nos sentimos sumamente decepcionados. Es impensable, pero están en un restaurante donde iba más que nada gente joven y que venían narcóticos y todo el mundo paró de comer. O sea, hubo que dejar el tenedor y levantar gente de las mesas a cachar. Justamente el grueso de nuestro combate, por así decir, se desarrolló contra la pseudodemocracia de este señor. ¿Entendés? O sea, realmente nos sentimos muy decepcionados, traicionados. Más allá de la democracia que había, la racia existía y la prepotencia era la misma y el miedo generado era el mismo. O sea, uno podía caer en cana y no sabían lo que te pasaba adentro. Eso fue durante todos los 80 y principios de los 90. Dame tu teléfono, dame tu credencial y tu carnet de socia del club municipal. Te quiero conocer, te quiero acompañar, de brazo caminando hasta la seccional. Así que no te hagas la viva y dame tus documentos. Pues que no sea un tipo malo, pero me pongo violento. Cuando venía una racia no se llevaban a un tipo de 40 años. Tampoco. Se supone que la juventud era sospechosa por solo ser joven. Si bien creo que nunca se aceptó formalmente, era una política de Estado. Yo me acuerdo de haber estado tocando en bolichitos chicos como Partagás y que viniera la cana y nos cortara la luz y vinieran con un ómnibus y se llevaran a todo el mundo. Que nos hacían encerrones en los boliches y nos mandaba presos, solo por ser jóvenes y querer salir adelante. Siempre te insultaban, ¿no? Porque te molestaban. Yo me salvé de racia por ser un hombre mayor. Yo no tenía aspecto de joven, yo era un hombre.
También un día le dije a un policía, me acuerdo que le dije, a ver, mostrame tu identificación, que estaba de particular, y me sacó un revólver también, me lo puso acá, yo estoy haciendo un hombre de 30 años, y me dijo, esta es mi identificación. Lo que hice, le saqué el documento y se lo di así. Sí, había miedo, evidentemente seguía habiendo miedo, pero no era el mismo miedo que antes. Yo sabía aún que no iba a ser torturado si me pedían documentos y si a alguien no le gustaba mi cara. Esta noche no salgas a la calle esta noche, esta noche no salgas a la calle esta noche, esta noche no salgas a la calle esta noche, esta noche, esta noche, esta noche, noche, porque racia, 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 racia. La movida de rock estaba en su mejor momento con respecto a cantidad de bandas y repercusión, incluyendo un programa de televisión conducido por una de las bandas más exitosas, Los Tontos. Y la gente de Canal 4 quería hacer un programa para difundir un poco, para hacer guita a ellos, obviamente, pero que fuera difundiendo la movida esa de rock uruguayo. Y como en aquel momento nosotros éramos la banda más popular, les parecía, y como éramos graciosos y teníamos cierta cancha, les parecía que podríamos conducir el programa, y así fue que salió. Solamente los dementes, los totales delirantes, los maleantes inmorales, los que viven en sociales, los que pueden con la guita, los que salen en revistas, los que salen en revistas. Fue una cosa, wow, ¿y esto? ¿Y ahora qué? ¿Qué falta? Que llaman de Hollywood, hacer una película. Claro, ¿viste? Era una cosa atrás de la otra y vos no lo podías creer. Era el sueño del pibe, ¿no? Se resolvía todo el día de la grabación, se llamaba uno y otro, no sabíamos ni qué instrumentos tocaban, no sabíamos nada. Y, bueno, vos que tenés, te podés acá, te pones allá. Hablábamos 10 minutos con el grupo y adelante, bueno, a grabar. Los que saben demasiado, los que pueden con el bocho, los que salen en revistas, los que salen en revistas. Jorge Bonaldi fue uno de los músicos más activos por esos años. Aparte de su actividad musical, dedicó gran parte de su tiempo a escribir artículos que reflexionaban sobre la música uruguaya y el momento en que se vivía. Reaparece juntamente con la neodemocracia, el rock. Para mí era como una especie de antídoto producido por el sistema para eliminar la corriente de música popular de identidad local. Los medios que obedecían al oficialismo se pusieron extraña y sospechosamente al servicio de esa nueva corriente que surgía así de buenas a primeras prácticamente. Me parece que no pudo ser casualidad, o sea, no creo en las casualidades en materia de cultura. Se les brindaba una plataforma interesante, sumamente seductora, que además congeniaba con las corrientes que se estaban generando casualmente en Brasil y en Argentina. Los grandes festivales de rock and roll. A mí ese tipo de razonamientos me hacen gracia, no sé, me parece que no tienen ningún asidero. Ojalá hubiera sido así, capaz que me hubiera ido bien económicamente, capaz que trabajaría en la intendencia ahora, pero a mí la verdad que a mí nadie me regaló nada en esto, digo. De la apuesta del oficialismo no tengo dudas, solo que el rock nunca fue funcional al sistema. Los traidores, Juan Casanova nunca fue funcional a nada, todo lo contrario. No lo creo como una cosa preparada de antemano
porque no creo que hayan tenido la capacidad de hacerlo. Yo no creo que las bandas uruguayas de rock hayan o le deban algo a los políticos o hayan surgido por los políticos. En todo caso, por el disgusto que teníamos con los políticos. Esa es la verdad, no nos cabían ni en lo más mínimo. Es muy probable que hayan dicho esto nos viene bárbaro, promocionémoslo, porque además son muchachitos jóvenes que no tienen nada que decir. Y después se vio que, bueno, que muchos de ellos sí tenían cosas importantes que decir, ¿no? Los colorados tuvieron 100 años en el gobierno. No atribuirles algo orquestado es no escuchar la orquesta, ¿no? Digo, acá nada se puede imponer, ¿no? Digo, o sea, lo que me quedó en claro es que las necesidades de la gente son las necesidades de la gente. De pronto, bueno, podés ralentizar un proceso, o sea, hacerlo más lento, pero difícil lo puedes abortar, ¿no? Digo, o sea, los cambios se van a dar. Promovida del oficialismo, no sé. Promovida sin duda desde sus propios actores, que tuvieron esa opción tan radical de volcarse por entero al rock. Yo nunca podría hacer eso, no es mi modo de ver la música, tan epigonal, tan de clonar. Yo no creo que Estados Unidos o Inglaterra necesite de uruguayos o argentinos para que le hagan su música, ¿no? Sin embargo, nosotros, sin que ellos nos lo pidan, se la hacemos igual. Yo entiendo que un músico tiene que hacer la música de su lugar, porque es el conocedor de eso, el especialista de esa música, y sí, incorporarle todo lo que quiera del planeta entero, el rock incluido. Si tiene positivo algunas canciones interesantes, bueno, está bueno. Digo, no creo que ello haya sido el motor por el cual nosotros tocamos menos ni nada por el estilo. Había una movida que estaba financiada, mientras que todo lo demás se le retiraba todo tipo de apoyo. Eso es cierto. Es decir, Bonaldi tenía razón en sentirse muy herido. Lo que no tenía razón era, en ese momento, en algunas cosas que escribió en ese momento, era en culpabilizar a los propios rockeros que no tenían la culpa. Pero era comprensible que alguien que había pasado momentos muy difíciles y había arriesgado la vida diariamente durante varios años se sintiera de pronto estafado. Y cuando termina ese periodo nadie les dice gracias. Eso es muy duro. Aquí los jóvenes, muchos de ellos están realmente creídos, que son depositarios de la genuina herencia rockera. Y yo creo que el rock and roll uruguayo es tan absolutamente creíble como la zarzuela uruguaya, como las cumbias uruguayas, como el jazz uruguayo, como los tangos finlandeses. Yo creo que Bonaldi, por otro lado, que no es ningún tarado, en esos artículos que hizo, ¿no? Fue muy divertido porque dijo lo que mucha gente no se animaba a decir. Dijo, bueno, es el imperio, ¿no? Como diciendo, en definitiva, yo creo que lo que cuenta es, bueno, ¿qué es lo que cómo es que vos estás haciendo eso? Es mucho más difícil de discernir por qué tal grupo de rock me parece que está bueno y tal grupo de rock me parece que es una porquería, o tal grupo de folclore me parece que está bueno, o tal grupo de folclore me parece que es una porquería. Es mucho más fácil decir, ay, a mí me gusta el rock, a mí me gusta el folclore. Paso todo el día escuchando la FM, mirando para afuera a ver si hay sol, a ver si llueve. Me paso todo el día súper bien entretenido, sacándome tiernita de las uñas y el ombligo. No me sentía ningún extranjero. Digo, soy re uruguayo, súper montevideano, no nací de un repollo. Digo, mi socialización fue acá y fue con los Beatles, con Led Zeppelin, con Deep Purple, con Siglo, con Totem. No me gustó, fue un rock mentiroso. Fue un rock mentiroso. El comportamiento de la gente que tuvo detrás de eso fue tan light como el comportamiento que tuvo la música tropical. No les importó un carajo la historia del rock nacional, que estuvo en manos de grandes músicos, de grandes rockeros, que sabían lo que hacían y que tenían la referencia de la cuna del rock. A mí cuando un cantor es popular, porque la letra de él dice cosas atrevidas, para el lado que sea, para la derecha, para la izquierda, para donde sea, o cosas obscenas, o dice cosas contra un determinado sistema político, ¿tiene algo que ver con la música? Nada que ver con la música. A mí me interesan las melodías, las armonías, la voz del que canta. A mí me interesa la música en su conjunto. Entonces, en el rock, a veces pasan cosas que no tienen nada que ver con la música.
El rock de Bill Haley, el rock de Ricardito, el rock de Elvis Presley, eran un rock and roll que tenía que ver con la música. Pero yo no sé realmente si en las expresiones de rock actuales las cosas tienen que ver con la música. Y creo que los jóvenes están muy confundidos. Bueno, los jóvenes están muy confundidos en casi todo. No es culpa de los jóvenes solo, es culpa de que entran en un mundo que muchas veces no lo entienden y creen que lo entienden. En general la cultura establecida, por llamarle de algún modo, aún aquella que podía entenderse como resistente a... Nunca vio al rock sin los pantalones cortos, ¿no? Había una contra, como dice, a vos te querían pisar. Desde Bonaldi hasta los tipos que le hacían la nota a Bonaldi, porque también se la hacían a propósito para que el tipo dijera eso. O sea, que era el imperialismo. Cuando el mismo Bonaldi fue un rockero de los 60 con cerquillo tocando canciones de los Beatles, yo digo, no nos engañemos. Me parece que es una muy buena escuela que permite entender otras formas de hacer música, que permite una apertura para el manejo de los instrumentos, para el manejo de las armonías, y que se puede sustentar por un tiempo a un nivel de afición, de aficionados, para después, con la madurez, pasar a otras etapas. Una pequeña cosa, cómo te usaban para tratar de destratarte, que no sé, una entrevista en un diario, me preguntan si nos gustaban los Beatles, nos encantan los Beatles, son la cosa más grande del mundo, y es fabuloso cómo los Beatles, sin saber nada de música, hicieron lo que hicieron. Sin saber música. Entonces aparece la frase de la semana, los estómagos, parece que los Beatles no sabían nada de música. O sea, eso hacía que todos los tipos de 30 años para arriba dijeran, estos guachos de mierda, solo tal. Todo ese tipo de cosas que pasaban, y a vos te calentaba eso. Yo tuve peleas concretas en reuniones, ¿no? Porque hasta se llegaron a hacer reuniones de ver cómo se combatía eso, al grado de estupidez que llegaron alguna gente del canto popular, ¿no? Y era lo maravilloso, que toda una generación que salía de la dictadura, que había sido formada por la dictadura, que ni siquiera había tenido mucho acceso a lo musical además, ni uno solo de esos grupos respondía a los parámetros de la dictadura. Y lo malo fue que muchos se lo creyeron, que se transformaban en estrellas de rock and roll en el Uruguay y después, bueno, tiene la verdad, ¿no? Siempre hemos de seguir obedeciendo. Rebeldía disfrazada ya no sirve para nada. Vivimos de mitos y recuerdos. Yo tengo la función, nací con la función de decir lo que yo tengo que decir, desde mi lugar que es la MUR. Hay otros que tienen la función de expandir la música de otros países en el Uruguay, y a mí me parece bárbaro. Cada uno se pone la camiseta que quiere. Yo creo que es parte de nuestra civilización. Y aparte yo creo que el rock es salud. O sea, hay que saber tocar rock and roll. Y hay que tocar rock and roll, hace bien tocar rock and roll. Y hay aviones, y hay celulares, y bueno, hay rock and roll. Ahora, desde el punto de vista estrictamente artístico, estético, si uno va a la profundidad de esas palabras, yo creo que el rock desprovisto de identidad, no importa de qué país estemos hablando, tiene patas cortas en lo que es la historia de la música. Porque, bueno, yo estuve de casualidad, por esa cosa de la vida, trabajando un mes en Nashville, Tennessee, el estado donde nació Elvis Presley y Tina Turner y lo que se te ocurran. Y bueno, vos ves que ahí el rock es folclore, porque los tipos tienen rock and roll en las venas, la comida es rock and roll, entonces pega. Ahora, acá también pega, en Buenos Aires también pega, pero tiene que tener una fusión, tiene que tener una identidad, porque si no, yo qué sé, siempre van a sonar mejor los norteamericanos y los ingleses que nosotros. La música uruguaya podría generar algo como lo que están generando los irlandeses en Irlanda. Una enorme aceptación interna que después se traduce en
turismo masivo que quiere escuchar la música irlandesa y en exportaciones para todo el mundo y en general una verdadera moda. Están realmente generando una importante fuente de divisas y de poder. Por eso hay que tener un poco de cuidado, un poco de resguardo respecto a nuestras cosas chiquitas, débiles, si queremos que se conserven. Si no, mueren, desaparecen. Viene el gigante y te pone la pata arriba, así, sin ninguna intención, solo porque es gigante. ¿Quién va a cuidar la cultura uruguaya? Nosotros. No hay más gente que le interese eso. Y si nosotros somos indolentes y la cuidamos, pues desaparece. Creo que también no es muy válido que vos, porque sos uruguayo, tengas que hacer candombes y murgas y milongas, simplemente. No. Hay un tema de que realmente estés, honestamente te gusta hacer eso. Si no, eso tampoco es música, se convierte en algo que haces por, no sé, por alguna cuestión intelectual. Esa forma de pensamiento único, bueno, ser músico de rock es ser un alienado, ser un agente del imperialismo yanqui, yo qué sé, le cayó muy grueso a los jóvenes. Y entonces los jóvenes reaccionaron frente a eso. Si yo vivo en la ciudad vieja, en La Aguada, y los sonidos urbanos que me acompañan no tienen nada que ver ni con la chamarrita, ni con la canción litoraleña que es tan respetable y tan querida, yo voy a reaccionar frente a eso. Y lo que distorsiona un poco y que hace que se generen a veces discusiones incluso desagradables es que ese movimiento aparece de repente con un financiamiento muy grande de fuentes misteriosas que termina el 1 de marzo de 1990 con el cambio de gobierno. Es muy curioso. Y entonces hacíamos fila y ponerle que había 20 tipos así para entrar a la oficina de Carbone, todo vestido de negro, panqueque la mayoría, y Mateo y yo, sí, viste, en la cola, con los guachos. Y los guachos entraban, viste, y salían todos contentos. Y cuando entrábamos nosotros, nos pedían que hiciéramos un demo, a ver qué música íbamos a hacer. A mí todavía, ¿me entendés? No pasa nada, pero a Mateo, ¿me entendés? Una pregunta surgía de esas polémicas. ¿Podemos hablar de un rock uruguayo? Si yo considero rock solo lo que hacen tales y tales grupos y lo que se parece al rock estadounidense, entonces, claro, quizá me quedo más restringido, pero si considero rock a Jaime Ross, entonces puedo decir que sí hay un rock uruguayo. ¿Dónde pones los límites del cajoncito? Y te diré qué es lo que entra dentro del cajoncito. Creo que el lenguaje llevó a construir frases y melodías muy uruguayas y todavía se mantienen en las bandas más conocidas y más populares, en las bandas menos conocidas también, pero todavía rock uruguayo me parece que hay. Lograr una identidad con una base que es eminentemente una forma de interpretar la música de otro país y de otras culturas, yo creo que se logró usando el tango, usando la milonga, usando las referencias rioplatenses, ya desde el primer disco de Los Estómagos, cuando hacen Cambalache y nosotros que metimos 2 temas en tempo de tango. O sea, demostramos claramente que queríamos tener influencias de nuestras raíces. De momento que hay una digestión, por llamarlo de alguna manera, de los elementos con los que te alimentás, de ahí como que sale una... Ahora, cuando vos estás sacando, no sé, como copiando así, de esa manera tan cuando sos muy chupamedias, no sé, sos chupamedias. Si uno dijera que no se puede hablar de un rock uruguayo, tampoco se podría hablar de una polka uruguaya, que es un ritmo checoslovaco que llegó acá en el siglo XIX. ¿No? Los productos se acriollan. Después que lo que se llama rock uruguayo sea realmente diferenciado y haya generado, si una persona que escucha rock y tenga acceso al rock de varios países, quizás quedaría poco de cada país que realmente fuera rock boliviano, rock uruguayo, rock taiwanés y rock camerunés. Y mucho se pareciese y los uruguayos no fueran más que se hace en Uruguay, porque sacando el hecho de que a nadie le gusta que después de 30 años cultivar una manera de hacer las cosas te digan, sí, pero vos sos igualito a fulano, y uno se da cuenta, sí, pero hace 30 años en realidad lo sigo haciendo y más o menos generé gente que me sigue. En el capítulo siguiente, la movida de rock comienza a desaparecer. En los años que se votó la ley de caducidad, la música uruguaya
tiene pérdidas importantes. Fallecen Alfredo Zitarrosa y Jorge Lazaroff. Al año siguiente fallece Eduardo Mateo y se separan los olimareños. Para que sigan bailando, llegó la pegada e impacto de Sonora Palacio. La música tropical viviría cambios que la marcarían hacia adelante. Surgen Sonora Palacio y Caribe con K. Inspirado el creador cuando hizo la mujer, ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre, y le regaló a los hombres azuquita pa'l café, que creen que fue, azuquita pa'l café, que creen que fue, azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor, ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor, que creen que fue, el más lindo y el mejor, que creen que fue, el más lindo y el mejor. De la costilla de Adán, oigan, hizo Dios a la mujer y le regaló los hombres un huesito para roer, que sabroso tener frío y arrimarse una mujer, que buena la sinvergüenza cuando se deja que